¿Quieren que hagamos las funciones simples? Las hacemos, fíjense en que hacer esto todavía no implica haber entendido al 100% de lo que me pide, ¿sí? Entonces, vamos con la primera. Para saber si es vocal. Tenemos varias lógicas para hacer esto. Podemos, no sé cuál quieren que hagamos. La más simple, más cortita o no. Vamos a hacer simple y después hacemos una más con lógica. Yo me siento por acá, no les molesta. Así se los escribo mejor. Defino es vocal. Esto lo tenemos que hacer porque recuerden que acá van a tener lienzo en blanco, tienen que empezar todo de nuevo, ¿sí? Si estuvieran en su casa tendrían a lo mejor su librería de funciones, pero acá no. Así que vamos con el vocal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo de esta función? Simplemente me devuelvo un true o un false si la función, si ese carácter que yo estoy recibiendo es vocal o no. Puedo evaluar la vocal con A, E, I, O, U, ¿sí? O puedo coleccionar todas las posibles ocurrencias de vocales y luego evaluar si el carácter está en ellos. Vamos a hacer ese. Yo le voy a decir, mira, hagamos una colección o un conjunto, una secuencia, ¿sí? De vocales posibles. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Si ustedes quieren, pueden usar las mayúsculas, ¿sí? Pueden usar las acentuadas, minúsculas y las acentuadas mayúsculas. Ustedes me van a preguntar, ¿y cuándo uso una? ¿Cuándo uso otra? Normalmente cuando uno lee el enunciado, podría darse cuenta si hace referencia a minúsculas o mayúsculas. Si no hay una referencia a minúscula y mayúscula, pueden usar todo minúscula o todo mayúscula, ¿sí? Y ahí pueden usar, por ejemplo, el to lower o el upper, ¿sí? Llevan todo a minúscula o todo a mayúscula. Pero si no hay una referencia, si hay alguna referencia concreta, mayúscula y minúscula, no lo pueden hacer. Acá no hay referencia si todo es mayúscula o minúscula. Yo estoy suponiendo que todas las vocales pueden venir cualquiera, ¿sí? Para que aparezcan todos los casos, ¿está? Eso no me lleva ni medio minuto, ¿no? Hacerlo. ¿Cómo evalúo si el carácter es una vocal? Simplemente puedo hacer esto directamente. Retorno, ¿qué cosa? Si el carácter está incluido en vocales. ¿Han visto esto, no? ¿Han hecho esta construcción? ¿Sí? ¿La ven ahí? ¿Quieren que la haga grande? ¿Allá se ve? Sí. ¿Sí? Si no la ven, entren a Zoom que la tengo compartida en la pantalla. ¿Han usado esa construcción? Sí. Sí. Bueno, esa construcción es de las más sencillas. ¿Por qué? Por eso digo, mira, todo lo que quiero evaluar lo pongo en una secuencia, en una string en este caso, y luego le digo, mira, el carácter que me venga, vos sos una vocal, si estás dentro de ese conjunto, y bueno, es verdadero. También pueden hacer return car in directamente la cadena, como ustedes quieran. Pueden hacer una pregunta ahí, guardar en variable, lo que a ustedes les salga, ¿sí? Lo importante es que sepan cómo determinar una vocal. Hasta pueden preguntar esto dentro de su programa principal, no hace falta que lo hagan en función. ¿Por qué yo se las pongo en función? Porque es algo tan sencillo que con eso pueden demostrar que saben hacer una función y después llamarla. ¿Se entiende? Entonces, no se tienen que poner a pensar ningún proceso muy complejo para modularizar sin perder de vista que solamente puedan recorrer una vez la cadena. ¿Está? Después vamos con los dígitos. Si queremos preguntar si es dígito, hacemos algo similar. ¿Está? Nada más que ahora los dígitos, ¿cuál va a ser el conjunto que modela los dígitos en caracteres? Y desde el 0 al 9, ¿no? Así que yo lo único que hago es copio todos los números que tengo en el teclado y ya tengo los dígitos, ¿sí? Y luego le digo, bueno, return car in dígitos. Quiere decir que si yo encontré algún car que está dentro de dígitos es porque va como dígito numérico, ¿sí?
Y me queda el consonante, ¿no? Def es consonante. Y acá vamos con el car, ¿sí? Acá también pueden crear una secuencia con todas las letras que no sean vocales o dígitos, pero acá yo llego a un punto en donde digo, ¿qué pasa? Si yo ya identifiqué la vocal y el dígito, ¿puedo reutilizar lo que ya hice? Sí. ¿Cuándo sería consonante? Cuando no sea ni dígito ni... Cuando no es dígito ni vocal. Como en este tipo de ejercicio no va ningún signo de puntuación más que el punto para finalizar, no va la coma, no va ningún signo especial, sabemos que lo único que va a entrar es letras, y esas letras pueden ser caracteres consonantes, vocales o dígitos, no hay otra. Entonces yo acá podría hacer, por ejemplo, lo voy a hacer completa, la función está así, le voy a poner, mira, hagamos un resultado false para indicar que no es consonante. Pero si yo después evalúo que el car, el not es vocal, car, and, not es dígito, car, significa que si no es vocal ni es dígito, es porque es consonante. Entonces mi resultado cambia a true. Por supuesto que esa pregunta if también le podría hacer un return. No hace falta que yo haga con variables, pero me gusta siempre hacer algún ejemplito con construcción bien hecha, que sería una variable con un estado, una condición que cambia el estado y el return de la variable, ¿sí? El modelo perfecto. No importa la complejidad de esa función, siempre es una función entendible universal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda? Vamos con el porcentaje. Todos ven bien ahí, ¿no? Dijimos que para calcular cualquier porcentaje, ¿sí? Yo tengo el total y el parcial. Un total y un parcial, vamos a ver cómo lo calculamos después, ¿no? Y para poder calcular esta fórmula sería parcial por 100 sobre total. ¿Qué pasa acá? Yo le voy a poner porcentaje, por ejemplo, igual a 0, o none, como ustedes quieran. Como esto implica una división, y el denominador, en este caso que es el total, no sabemos, o no tenemos la certeza de que eso vaya a ser distinto de 0, porque a lo mejor me están pidiendo alguna condición donde ese total nunca se cumple, ¿está? Entonces, siempre validación de rigor. Una división, siempre tienen que validar que el denominador no sea 0, ¿está? ¿Sí? Decime. Para hacer que la letra sea mucho más lower. En este caso, por ejemplo, acá pones car.lower o lower.car. Esperen. Se me mezclan los lenguajes, perdón. Esto es lower. A ver si le gusta esto. No. No, es car.lower, me parece. Sí, los dos signos los comparentes. Sí. Esto me parece que es así. Entonces vos ahí lo que haces, no importa dónde la hagas, pero vos agarras, tomás el carácter, no importa cómo venga, lo transformas a minúscula. Si lo querés transformar a mayúscula es upper, ¿sí? En este caso, como vamos a suponer que viene cualquier cosa, no hace falta transformarlo. Pero si quieren lo pueden hacer. Pero tengan en cuenta, solamente vamos a transformar a lower o upper si en el parcial no hay ninguna referencia a la mayúscula y minúscula, ¿está? ¿Por qué? Para eso es la lectura rápida. Porque si en algún momento leen rápidamente, determinar cuántas palabras, digamos, tienen la letra mayúscula A, ¿sí? Ya ahí el lower o el upper no sirve. ¿Se entiende? Porque si ustedes transforman, van a cambiar el sentido de la oración. Entonces ya no van a detectar la mayúscula de la minúscula. ¿Se entiende? ¿Sí?
Por eso hay que usarlo con cuidado. Lo pueden usar todo lo que quieran, siempre y cuando el enunciado no aclare qué diferencia minúscula de mayúscula. Y puede haber enunciado donde sí lo haga la diferencia, ¿está? Bien. Vamos entonces con el porcentaje. Porcentaje simplemente es, el porcentaje se calcula con un valor parcial por 100 dividido el total, ¿sí? Fíjense en eso, luego hago el return, porcentaje. ¿Por qué yo les recomiendo hagan esto al principio? Porque al principio venimos con todas las pilas, ¿sí? Y hacer esto no nos lleva mucho tiempo, no les va a llevar ni 5 minutos, y ya van a tener, sobre todo los porcentajes y promedios se calculan al final, cuando ustedes ya están todo cansados de hacer la lógica. Entonces ya lo tienen resuelto, ¿sí? Y no se olvidan nada. Porque acá, por ejemplo, si ustedes se olvidan de validar el denominador, nosotros tenemos que bajarles un punto porque se olvidaron de validar el denominador. A lo mejor está bien el cálculo, pero va a ir un warning que diga, no validaste el denominador, y si yo pongo una condición fuerzo a que ese total sea 0, me va a dar un error de excepción. Y un error de excepción baja puntos en la codificación general. ¿Se entiende? Entonces, consejo, háganlo al principio, ¿sí? Ahí nos conviene hacer la división entera o... No, siempre es división en float. Okay. La entera jamás, ni en porcentaje ni en promedio, a menos que te la pidan, como en el parcial que te la pedían. Y el round normalmente se usa en las visualizaciones, no en los cálculos. ¿Por qué? Porque es una pérdida de precisión enorme. Suponte que vos tenés un valor y lo redondeas a 2 o a 3 decimales, todo el resto lo perdes. Si es algo monetario o a lo mejor algo que no tenga mucho problema, no hay problema que redondees. Pero imagínate que los decimales te están dando, por ejemplo, la distancia de acá, no sé, de acá a la, no sé, no se me ocurre, qué sé yo, a las Islas Canarias, por decir algo. Y a lo mejor esa distancia, esos decimales, es lo que te va a dar la localización exacta del punto. Entonces, mientras menos precisión tengas, más, claro, más va a variar y menos te vas a acercar al punto final. Entonces hay sistemas críticos en donde la cantidad de decimales es súper necesaria, ¿sí? Por eso yo nunca recomiendo redondear en los cálculos. Sí redondear para visualizar, por ejemplo, ¿sí? Pero nunca en los cálculos, porque imagínense que se van a trabajar a la NASA y empiezan a poner round por todos lados. Lo sacan ahí nomás. Es más, creo que en la prueba de admisión ya los corren. Sí. ¿Al Prince puedo poner round? En el Prince, sí, porque sería una forma ordenada de mostrar. En lugar que te parezca un número súper grande con un montón de decimales, voy a decir, bueno, ¿cuántos decimales querés ver? 2, 3, listo. Lo que el cliente quiera, ¿sí? Bien, promedio, lo mismo. Para el promedio, promedio lo inicializamos en 0 o en none, como ustedes quieran, y acá vamos a ponerle validación del denominador. Recuerden que el promedio suma dividido cantidad, así que si la cantidad o el total es distinto de 0, entonces sí puedo hacer la división, que sería el promedio igual a la suma dividido la cantidad. ¿Está? Y luego retorno. Fíjense en que de esta forma, en este momento que ustedes están relativamente frescos, no se olvidan del return, no se olvidan de los parámetros, ponen el código que corresponde para hacer, listo. Y con eso ya cumplieron. Yo les puse 5, pero vuelvo a repetir, si ustedes no les dan tiempo, vienen medio, hagan una de estas. ¿Se entiende? Con que hagan una y demuestren que saben usar parámetros, cuerpo, retorno y después la saben invocar, ya alcanza. ¿Está? ¿Sí? Bien. Segundo punto.
o quinto, en este caso, el esqueleto principal. Vamos con el esqueleto principal. Dijimos que lo vamos a poner en una función principal, ¿sí? Así que acá vamos a hacer un def. ¿Están usando main para la función principal? Bueno, yo le voy a poner por ahora pass, porque todavía no le voy a poner nada. Ahí pueden llamarle main, principal, t, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y sin hacer nada la voy a invocar para no olvidarme, porque si no, después no puedo probar nada. La invocación de la función principal, porfi, chicos. ¿Esto lo tenemos que hacer en parcial? Sí o sí. Sí o sí, esto en el parcial. Y sí o sí, ¿se acuerdan cuando vimos módulos que cada PI o cada archivo de Python es capaz de ser importado por otros y ser usado? Bueno, siempre la marca, si el nombre de ejecución es el main, recién ahí invoco, si no, no. ¿Está? Háganlo siempre, ¿sí? Esa marca. Si no, ya esto lo hemos charlado, hemos hecho ejemplo de esto. Si alguno el día de hoy no se acuerda para qué era esa marca, no se hagan problema, pónganla. Se la aprenden de memoria y la ponen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el parcial, como tenemos que evaluar desde la unidad 1 a la 11, y no les vamos a exigir módulos, algo de la 11 le tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Y qué se le ocurrió al profe, que hace varios años lo hacemos? Es que ustedes sepan invocar una función main dentro de un PI, que es con esa invocación condicional, ¿sí? Entonces, si alguno se olvida de esa invocación condicional, se les va a bajar puntos. Y esa es la diferencia entre un 9 y un 10, entre un 4 y un 2, ¿se entiende? Y es una soncera que se olviden por eso. Entonces, antes de hacer nada, hacen el esqueleto y lo tienen listo. ¿Se entiende? ¿Sí? Después, en el principal, yo le puse paz, lo voy a poner comentarios, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en el principal? Cargar la cadena. Si quieren, la validan, si no, no es obligación, ¿sí? Después tienen que recorrer la cadena, ¿sí? ¿Qué más? Después de recorrer la cadena, cuando termine, ya vamos a ver cómo la recorremos, después que terminen, ¿qué tenemos que hacer? Cálculos finales, ahí ¿qué entrarían los cálculos finales? Porcentajes, promedio, todo aquello que se tenga que hacer al final antes de mostrar los resultados. Y mostrar resultados, ¿sí? Fíjense en qué hice yo acá. Tal vez les parezca que ¿es una pérdida de tiempo? No, para aquel que recién empieza no lo es. ¿Por qué? Porque el que ya tiene hábito de programación va y lo hace. Pero escribir las ideas de lo que hay que hacer siempre es buena práctica. No importa si esto es simple, complicado, si ya lo han visto un montón de veces. Yo sé que a esta altura ya todos están cansados que hagamos problemas de letrita y todo lo más, pero bueno, es el parcial. Yo no quería dejar de darles una clase mínima de recomendaciones para el parcial, ¿no? Pero siempre organícense para no olvidar nada. Lo mismo en el recorrido de la cadena. Cuando ustedes recorran la cadena, ¿qué tienen que hacer? Analizar qué pasa dentro de la palabra y analizar qué pasa fuera de la palabra, ¿sí? O sea, ver qué pasa, ¿sí? Entonces, poner analizar fuera de la palabra. Algunos hacen al revés, primero analizan fuera de la palabra y después dentro de la palabra. ¿Qué significa eso? Que como ustedes saben que, vamos a poner acá, hola, mundo feliz. ¿Sí? Ustedes saben que la condición, el supuesto para resolver estos ejercicios es que van a tener un texto completo
que va a terminar el punto, o sea, con donde el punto lo incluye el texto, y que a su vez va a estar separado por palabras, en donde esa separación de palabras está dado por un espacio y por un punto final. Entonces, ustedes van a tener que ver qué pasa acá, qué pasa acá, ¿sí? ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Sí? Para poder hacer los análisis. Entonces, eso de analizar dentro o fuera es porque hay casos en donde tengo que ver qué es lo que pasa acá, hacer algún cambio de estado y cuando llego acá al final ver qué pasó con esos cambios de estado o no. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Está? Fíjense en qué hice ahí. Simplemente puse todas las ideas de cómo resolver el problema. Todavía no programé ni en Python. Vamos a programar en Python. Esto lo podrían programar en cualquier lenguaje. Java, C, lo que quieran. ¿Sí? Vamos a Python. Cargar cadena, súper fácil. ¿Sí? Le llamamos texto, cadena, no sé. Vamos a poner cadena. Esto simplemente es un input. Pongo un mensaje, no se gasten el mensaje si quieren, pongan ingrese una cadena, si quieren ponerle finaliza con punto, póngale, si no, no importa, ya sabemos que el supuesto es eso, ¿sí? El que tenga tiempo, quiera, después que terminó todo, puede validar la cadena, que no sea blanco y que haya terminado en un punto, si quieren, si no, no es obligación, ¿está? Recorrer la cadena. Recorremos con un for, lo más simple, podrían recorrer con un while, pero no les recomiendo. For, directamente. Cada recorrido levanto cada letra o cada carácter en una variable char y recorro esta cadena. ¿Sí? Con eso tengo el recorrido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo analizo dentro de la palabra? ¿Cuándo sé que estoy parado en la palabra? Cuando sean letras, o para hacerlo más genérico, cuando no sea un espacio o un punto, ¿sí? Entonces, podría preguntar si es letra, pero tengo que hacer más lógica. Entonces, más rápido es decir, mira, si el carácter que estoy leyendo es distinto de un espacio, ¿sí? Y se tienen que cumplir ambas cosas, el carácter es distinto de punto, ahí significa que yo voy a hacer, ¿sí?, todos los análisis que tenga que hacer en la palabra. ¿Qué pasa por else? Por else se va a dar cuando o el carácter sea un espacio o sea un punto, entonces voy a estar fuera de la palabra. Ahí no hace falta poner, yo le voy a poner paz por ahora, ahí no hace falta volver a preguntar, pero si ustedes quisieran podrían preguntar, el if, el carácter es un espacio o es un punto, tengan en cuenta eso. Hay algunos alumnos que empiezan preguntando por fuera de la palabra y después dentro, entonces tengan en cuenta que esa pregunta es, si es un espacio o es un punto, hago algo, ¿se entiende? Queda, ¿no? ¿Sí? No, pero sería para qué hacer. Todavía no conté letra, no hice nada acá. Acá puse el esqueleto. A ver, todas son sugerencias de cómo resolverla. Seguramente este ejercicio en otro momento lo resuelvo de otra forma. Ahora es como se me ocurre, ¿sí? Otro profe viene y lo resuelve de otra forma. A ustedes se les va a ocurrir de otra. Recuerden que este proceso es un proceso muy artesanal que les va a salir el día del parcial como les salga, como estén. Recomendación, no estén estudiando toda la noche para el parcial. Si lo que no aprendieron, bueno, hoy estamos a una semana en el parcial, la semana que viene vamos a tratar de hacer un ejercicio también o sacar dudas, pero la idea es que lleguen a las 11, 12 de la noche, váyanse a dormir y al otro día se entregan el parcial y hacen lo que pueden. ¿Por qué? Porque algunos se quedan toda la noche estudiando, llegan al parcial y cuando se quieren salir se ponen en blanco, están muertos, cansados, nerviosos,
hacen cualquier cosa. Entonces, todo lo que no estudiaron hasta el día anterior, traten de última repasar algunos detalles si quieren, pero no, nada que tenga mucho esfuerzo, porque el esfuerzo lo van a hacer en el parcial. Así que si ustedes se consumen las calorías, las energías de hacer el esfuerzo antes del parcial, cuando llegan al parcial no demuestran nada y perdieron la oportunidad. ¿Sí? Consejo, después hagan lo que ustedes quieran. Eso es, si alguno quiere descansar jugando algún jueguito, algo, hágalo. O sea, haga todo lo que hagan para descansar en la mente y llegar acá lo más posible. Pero no se queden trasnochando toda la noche. Bueno, trasnochen el sábado a la noche. Ahí sí, salgan a festejar, hagan de todo. ¿Estamos? ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo le van a entregar las notas de 5%? Ahí en el mensajito del foro está, es la segunda semana de agosto, creo, por ahí. Esto demoramos porque tenemos que corregir uno por uno, código por código. El ELSI después es para analizar la palabra en general, para ser el contador de palabras, ¿no? Ahí haces contador de palabras, exacto. Acá, por ejemplo, por más que no hemos leído todavía el enunciado, pero si ustedes quieren hacer un contador de letras por palabra, por ejemplo, lo ponen acá, y un contador de palabra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el contador de letras de palabra lo van a hacer acá, lo van a incrementar acá, cada vez que estén dentro de una palabra. Y el contador de palabras lo van a hacer acá. Oh, lo estoy multiplicando, miren, ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese contador de letras, ese contador de letras de palabras, capaz que lo necesitemos en algún punto, pero siempre se hace falta. Este es un contador de letras que lo voy a usar no en todo el texto, sino en cada palabra. Así que cuando termine este contador de letras de palabras, ¿sí? Es un candidato, yo por nomenclatura, todo lo que sea relacionado a palabra le voy a poner -P. Ese contador de letra de palabra es un contador que es candidato a que se resete, ¿sí? Es decir, acá voy a poner una sección de reset de variables. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es el reset de variables? Por esto. Supónganse que ustedes dicen, bueno, quiero saber cuántas letras tiene esta palabra. Cuentan, entran acá, estamos dentro de la palabra, sí. Aparece una letra, cuento. Aparece otra, cuento. Cuento. Cuando termino, tengo 4. Hago algo con esas 4. Pero cuando vuelvo a empezar, ¿qué pasa? Ese contador tiene que empezar en 0 de nuevo. Entonces, empiezo 1, 2, 3, 4, 5. Cuando termino, acá tengo 5. Cuando voy a empezar la próxima, pongo en 0 de nuevo y empiezo a contar. ¿Se entiende? Hay algunas variables que son a nivel de texto y otras a nivel de palabras. Ese CLP que yo puse -P es un contador de letras de la palabra. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y por eso requiere que se ponga en 0 antes de dar la vuelta. ¿Sí? Con otra palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Cualquier duda, pregunten. ¿Cómo puedo hacer, profe? Si yo tengo, por ejemplo, pongo en una variable las consonantes y en otra variable las vocales. Sí. Y después quiero acumular en una variable el total de letras. O sea, tengo un acumulado ahí y quiero sumarle las consonantes que conté y las vocales que conté. Y consonantes más vocales. Pero al final tendrías que ver en qué lugar, dónde lo querés hacer. Si yo tengo, por ejemplo, el total de consonantes y les quiero sumar... ¿El total al final o durante? Un total que va a ir acumulando vuelta, Sí. vuelta. Entonces, cuando viene la vuelta le hago más igual a algo. Sí. Yo le quiero hacer más igual a algo, más igual a algo. ¿Me explico? Le quiero sumarle 2 parciales. Y le pones más igual algo, más algo, otro algo. ¿Se puede? Y sí, porque vos sumas esas 2 cosas y las acumulas y la guardas. Claro. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Vos haces más igual a un A más un B.
Este es un total y este es otro total. Vos lo que querés es guardar acá los dos totales. Eso sería. ¿Está? Bien. Vamos entonces, ¿estamos hasta acá? Yo llevé media hora, pero usted le debería llevar 5 minutos. ¿Sí? Bien. Esto. O 10. O 10. Fíjense que ya tienen el esqueleto. Ahora vamos con el punto 1. Yo lo voy a traer más acá para que lo tengamos. Lo copio. Si bien lo tengo ahí, pero lo vamos a copiar. Ahora sí hacemos el paso ya de... Me voy a poner por acá. Acá sería ya el paso puntual. ¿M? Y acá sí ya leo detenidamente para entender qué tengo que hacer. ¿Sí? Fíjense, determinar el porcentaje de vocales, de consonantes y de dígitos de... Oh, me fui por allá. En el total de... Vamos a poner ahí. En el total de caracteres del texto. 3 porcentajes. Parece mucho, pero es relativamente sencillo. Lo que yo quería que vean con este ejercicio, este enunciado, una diferenciación muy grande que es analizar todo el texto, analizar por palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces vienen muchos ejercicios de palabra, y cuando venga el parcial les toca alguno de texto general y cambian, ¿no? Entonces, analicen, lo que me pide es por texto o por palabra. ¿Qué significa por texto? Que yo todo el análisis lo voy a hacer desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Así que todas las variables que use para contar, acumular, comparar, se van a inicializar antes y se van a terminar al final. Nunca las voy a resetear en el medio, ¿se entiende? A diferencia de lo que es por palabra. Entonces, en este caso, vamos con porcentaje. Vamos a necesitar un porcentaje de vocales, de consonante y de dígitos. A mí me gusta crear todas las variables antes. En Python no es necesario, las pueden crear cuando las van a declarar, pero es buena práctica declararlas antes y saber qué van a necesitar, porque en todos los lenguajes uno tiene que hacerlo, ¿no? Entonces yo voy a hacer P, por ejemplo, porcentaje de vocales igual a 0. Perdón que estoy haciendo, están muy cortitos los nombres para no escribir porcentaje de vocales. Vamos a poner P vocales, P consonantes, igual a 0, y P dígitos. Esto recuerden, van a ser los porcentajes, ¿no? Después, eso es lo que voy a tener que mostrar al final, ¿sí? Los prim. Ahora, para poder calcular los porcentajes, ¿se acuerdan que dijimos? Necesito el total completo y el parcial. El parcial va a ser la cantidad de vocales, ¿sí? O la cantidad de consonantes, o la cantidad de dígitos, y el total es la cantidad de letras totales del texto, ¿sí? Así que para poder hacer el porcentaje voy a necesitar una cantidad total. La cantidad de letras por palabra es lo que está más arriba. La de arriba sí, cantidad de letras por palabra. Si quieren, le ponemos acá el comentario. Esto es cantidad de letras por palabra. Estas son las cantidad de palabras totales del texto, ¿sí? Sin identificar cuál, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta va a ser la cantidad de letras totales. Que la cantidad de letras totales la puedo ir incrementando cada vez que aparece una letra, o la puedo obtener al final sumando las vocales, la consonante y los dígitos, que son las 3 características que tengo. Eso es lo que ustedes quieran. Esa es la cantidad total que va a ir en el porcentaje. Y después que necesito una cantidad de vocales, o C vocales,
para contar la parcialidad, solamente vocales. Después una de dígitos y luego una de consonantes. ¿Sí? Todas estas son cantidades, las cantidades parciales en el texto, no por palabra, ¿sí? Por eso la aclaración la pongo, porque ya en el punto 2 vamos a hacer una, pero por palabra. ¿Está claro lo que necesitamos para resolver el punto 1? Bien, vamos entonces a recorrer la cadena. Si yo estoy dentro de la palabra, puedo acá, si quieren, contar acá la cantidad de, ¿qué nombre le hemos puesto? El total, C total. Si quieren, pueden hacer C total acá más igual a 1. ¿Cuál es la diferencia con la de arriba? Que no se va a resetear, exactamente. Va a ir y va a contar, va a contar, va a contar. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer acá? Y averiguar si llegó una vocal, una consonante, un dígito. ¿Mm? ¿Estamos? Lo vemos. Entonces, acá voy a usar la función que hicimos al principio. Acá podría yo preguntar, bueno, ¿estás dentro de las vocales? Qué sé yo. Pero acá directamente puedo decir, bueno, llamemos a la función es vocal, le paso el carácter que estoy leyendo, ¿sí? Y si esto me devuelve true es porque el carácter que pase es una vocal, ¿sí? Y si es una vocal, por ejemplo, vamos a contar las vocales. ¿Sí? Acá podrían usar un elif si quieren, o directamente un if. En mi caso, pueden hacer como ustedes quieran, porque normalmente yo en estas primeras instancias evalúo eficacia y no eficiencia. Lo ideal sería poner un elif y preguntar, un elif y preguntar, pero es lo mismo porque el elif si bien se va a invocar si no se da el primer if, pero son preguntas tan simples que no hay una ineficiencia tan grande para no hacerlo, ¿sí? ¿Qué pusimos acá? Es dígito, así que vamos a contar los dígitos. ¿Se entiende eso, no? Sí. Y por último, el if es consonante, car, cuento las consonantes. Primera parte, ¿sí? Estoy dentro de la palabra, voy contando, son consonante, sí, sos vocal, no, sos dígito, no, listo, sos vocal, sí, sos dígito, no, y así, completo hasta el final, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como esto habla del texto, no hace falta que haga los cortes cuando termina la palabra, así que el punto 1 ya está listo para ir al final y decir, bueno, calculemos los porcentajes. Entonces, me voy a cálculos finales, fíjense que ahí tengo ya armado, comentado dónde iría el cálculo final, que siempre es fuera del ciclo, y acá calculo los porcentajes. Entonces, yo le digo, mira, el P de vocales va a ser igual a ¿qué? Acá tendría que venir y hacer todo el cálculo del porcentaje, pero como yo ya tengo la función de porcentaje, ¿qué le digo? Mira, hagamos la función porcentaje que espera el total y el parcial, ¿sí? El total, ¿qué era? La cantidad total. Y el parcial en este caso sería la cantidad de vocales. ¿Lo ven? ¿Sí? Y con eso está. Y lo mismo voy a hacer con las consonantes. Fíjense en que a esta altura, cuando yo ya empecé a analizar qué es lo que tengo que hacer y todo, ¿sí? Ya no me tengo que poner a preguntar, tengo que preguntar por el denominador por cero, no, ya está listo, resuelvo y reutilizo. Entonces, se hace como más rápido. Acá vamos con dígitos, por supuesto si usan el copy-paste como yo, tengan cuidado, yo porque hago todo con copy-paste rápido, pero tengan cuidado, ¿sí? De copiar bien y validar. ¿Me muestra por favor la función de porcentaje? Dale, yo me voy acá a porcentaje,
Fíjate que acá yo recibo el total y el parcial, declaro una variable en 0. Si el total, que es el denominador, es distinto de 0, hago parcial por 100 sobre total. ¿Sí? Y después retorno. ¿Está? Si yo no hubiera hecho esta función, yo tendría que haber hecho esto acá. En lugar de llamar a porcentaje, tendría que haber hecho algo como esto. Si el C total es distinto de 0, cantidad de vocales sobre... Casos, ¿no? Para cada uno de los casos, sí. Acá en este caso, fíjense en cómo yo lo hice una vez y después lo repliqué 3 veces para reutilizarlo. Lo hago así porque también les ayuda a ustedes a de a poquito ir viendo cómo reutilización, que es una de las claves para hacer las cosas rápido. ¿Estamos? ¿Sí? Y lo último que debería hacer para este punto es los prim, ¿sí? Mostrar los resultados. Entonces acá ponemos el porcentaje de vocales es, y pongo ahí P vocales. Lo mismo voy a hacer con el porcentaje de dígitos y de consonantes. Está todo tabeado porque estamos en... ¿Cómo? Está todo uno a la derecha porque estamos dentro Del main, de la función main, sí. Por eso estamos acá con el... Voy a poner consonantes. Esto sería dígitos. Recuerden que si hacen el copy-paste como estoy haciendo yo, ¿sí? Verifiquen que escriban todo bien, que no les quede nada ahí. Entonces ahí con eso ya tienen el punto 1 resuelto. Pero fíjense en cómo tal vez la primera parte que ustedes decían, oh, profe, mire, todavía no empezamos y ya estamos haciendo todo esto, hace de que el esqueleto sea mucho más simple y después es más rápido llegar a todo, sobre todo cuando se empieza a complicar las cosas. ¿Está? Queda, lo ideal es que acá, ahora, yo ejecute esto, ingrese la cadena, no sé, yo voy a poner mis pruebas de parcial, ¿sí? Punto, ¿sí? Y ahí, chao, nos vemos. Y ahí me tira porcentaje de vocales, dígito y consonante. Los dígitos no puse, así que un porcentaje en 0, ¿sí? Está, pero anduvo. Después veremos si está todo. ¿Está? Esa es la recomendación en el parcial. Hacen uno y prueban, hacen uno y prueban. ¿Sí? Queda, vamos con el 2. El 2. Voy a llegar hasta acá, el ejemplo no lo voy a copiar. Yo siempre copio todo para tenerlo más cerca. Si quieren lo hacen, si no, no hay problema. ¿Está? Vamos a ver qué me pide. Determinar el promedio de letras por palabra de las palabras que tuvieron más vocales que consonantes. ¿Sí? Así que fíjense en que para este punto yo voy a necesitar un promedio que le voy a poner promedio 2, porque es del punto 2, por las dudas que después me pide otro promedio, o como para indicar que es el punto 2. De ese promedio 2 necesito suma dividido cantidad. ¿Qué voy a sumar? Todas las letras de aquellas palabras que tuvieron más vocales que consonantes, ¿sí? Así que yo voy a necesitar ahí una variable que vaya contando aquellas, que vaya acumulando la cantidad de letras de esa palabra, ¿no? Entonces voy a crear un can o C, vamos a poner, chao, nos vemos. Can, letras, le voy a poner 2 para el punto 2, ¿sí? Y además necesito la cantidad de palabras del punto 2, ¿sí? Así que le vamos a poner C palabras 2. Como para no escribir tanto, ¿no? O sea, todo lo que tiene referencia 2 es del punto 2, ¿sí?
¿Cómo? Sí, el nombre que ustedes quieran. Mientras a ustedes les sirva para ayudarse y entender cómo está, no hay problema. Y hay algo acá. Hay un detalle que tienen que pensar. El punto 2 le dice el promedio en relación a las palabras que cumplan tal condición. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes vayan recorriendo la palabra, van a tener que ir contando la cantidad de consonantes y vocales. Para que cuando lleguen acá al final digan, a ver, ¿tiene más vocales que consonantes? ¿Sí o no? ¿La considero o no? Pero ¿qué pasa cuando lleguen acá? Esos contadores tienen que volver a cero, ¿sí? Entonces tengo que volver a ponerlos para contar. Entonces, en este punto 2, yo no podría reutilizar los contadores de vocales generales. ¿Se entiende? Hay que guardarlo en otro. Hay que guardarlo en otro. ¿Por qué? Porque esos contadores que usé en el punto 1 se mantenían a lo largo del texto, ¿sí? Entonces, ahora como yo los necesito resetear todas las veces para compararlos, voy a necesitar un contador de vocales. Yo le voy a poner 2 para que sepamos que es del punto 2, y un contador de consonantes del punto 2. Pero ¿qué particularidad va a tener esos dos contadores? Que se tienen que resetear al fin de la palabra. ¿Está? Y ahora vamos a verlo, ¿sí? Venimos acá, recorremos la cadena, ¿sí? Podemos reutilizar la pregunta. Fíjense en que para el punto 1 tuvimos que averiguar si era vocal, así que ustedes pueden volver a preguntar si es vocal o acá mismo decir, ah, mira, yo ya hice la pregunta si el carácter es un vocal. ¿Y qué hice? Actualicé el contador de vocales generales. Pero acá, ¿qué hago? Puedo decir, ah, mira, también el contador de vocales 2 lo pongamos en 1. Esto también se podría resolver con un solo contador de vocales. Pero yo lo estoy haciendo a propósito con 2. Chao, nos vemos. Para que vean las dos diferencias, ¿se entiende? Porque les puede tocar en el parcial. Entonces, para que no se les haga lío, cuáles son generales al texto y cuáles son particulares. Lo mismo con las consonantes. Si se da que el carácter es consonante, yo le digo, mira, cantidad de consonantes 2 más igual a 1. ¿Sí? Y eso es durante la palabra. ¿Qué pasa cuando termina la palabra? Cuando yo tengo situaciones de palabra, siempre tengo que separar los problemas en dos partes. Analizar qué pasa dentro de la palabra y qué pasó al final, ¿sí? Entonces, al final de la palabra, cuando venga acá, ¿qué me dice? Yo quiero saber aquellos que tienen más vocales que consonantes. Entonces yo acá podría preguntar, ¿qué pasa si el contador de vocales, era vocales, ¿no? Es mayor que la cantidad de consonantes del punto 2. Si cumple con que hay más vocales que consonantes en esa palabra, ya puedo ir guardando para hacer luego el promedio. Así que, ¿se acuerdan que habíamos puesto una cantidad de letras? 2, vamos a poner más igual que cosa. Contador de letras. ¿Qué pasa ahí? Yo ahí tengo que ir acumulando la cantidad de letras que pasaron en la palabra. ¿Se acuerdan que inicialmente, antes de analizar qué tenía, yo había hecho este contador de letras por palabra? ¿Sí? Entonces, cuando termine la palabra, ¿qué va a pasar? Si yo necesito guardar cuántas letras tenía esa palabra, simplemente le digo, mira, dame el contador de letras de palabra para poder usar. Después lo voy a poner en 0, pero por ahora, dámelo. ¿Sí? ¿Me siguen? Y la cantidad de palabras del punto 2 va a ser igual a 1. Porque voy a contar, encuentro una palabra, la cuento. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer antes de seguir?
resetear aquellos contadores que son solamente para el análisis de palabra en este punto, que es el vocal es 2, es el consonante es 2, todo eso va en 0. ¿Para qué? Para que en la próxima vuelta vuelva a decir, bueno, a ver, esto es una consonante, cuento, es una vocal, consonante, consonante, vocal, terminé. ¿Hay más vocales y consonante? No, esta la descarto. Y así sigo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Llegaron bien hasta ahí todos? Con las dos partes, ¿sí? Una vez que estoy, ya puedo ir a calcular el promedio. Así que acá vengo al promedio 2, ¿cómo lo obtengo? Y llamo directamente a la función promedio, que me pide una suma y una cantidad. La suma, ¿qué sería? Esa cantidad, cantidad de letras 2 y la cantidad de palabras. Sí. ¿Me pueden indicar la función promedio? Ahora vamos. ¿Sí? Entonces, ahí lo único que hago es decirle cuál es la sumatoria y cuál es la cantidad con la que tengo que dividir. Y ya está. Voy a promedio. Promedio, ¿qué hacía? Recibía una suma genérica y una cantidad. Evaluaba si la cantidad era distinta al 0, que es el denominador, y hacía suma dividido cantidad. Y después retornaba. Fíjense en que esto es lo último que tiene que hacer el punto, pero ustedes ya lo tienen resuelto genérico, entonces lo único que hacen es llamar al promedio y está. Queda sugerencia, si ustedes quieren calcular el promedio allá abajo, lo hacen también. ¿Está? ¿Queda? ¿Sí? Bien. Y entonces lo único que tengo que hacer al final es promedio, print, que diga, vamos a ponerle promedio del punto 2, así no escribo tanto, y va el promedio. ¿Sí? ¿Queda? Lo probamos, si anda todo bien, seguimos. Vamos con el 3. Yo sigo con el 3, así los podemos hacer a todos. Bien, vamos al 3. Yo vengo acá, lo vuelvo a pegar acá en el... Como para refrescármelo, ¿no? Ustedes pueden comentar, a ver, yo no les voy a bajar punto por comentar de más. Es una locura, al contrario. El comentar código hace que ustedes entiendan el código, que yo entienda qué quisieron hacer. Si no llegan a hacer algo o no les sale algo, pónganme en un comentario, profe, quise hacer tal cosa pero no me salió. ¿Sí? Entonces uno evalúa todo eso. Vamos con el punto 3. Dice, también tengo que calcular porcentaje. Ya sé que lo tengo resuelto el porcentaje, así que está. Ahora tengo que encontrar el total y el parcial. ¿Sí? Dice, determinar el porcentaje de palabras que incluyeron la última letra de la palabra anterior en la segunda mitad de la palabra. Por ejemplo, el texto, ¿sí? Fíjense en que acá tengo una situación de análisis de palabra y con una complejidad bastante grande. Tengo que hacer varias cosas, ¿sí? Siempre recuerden que se dividen en dos partes el procesamiento, dentro de la palabra y fuera. Pero dentro de la palabra voy a tener que recordar varias cosas, ¿sí? La posición donde encuentro las cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver, ¿qué variable necesitamos? Seguro el porcentaje, un porcentaje 3. Es ahí donde vamos a guardar el resultado final. Fíjense, yo siempre empiezo por el resultado, analizando cuál es el resultado. Después veo qué necesito para el resultado. Para el porcentaje necesitamos un parcial y un total, ¿sí? Esto me pide porcentaje de palabras que incluyeron en la mitad, o sea que necesito
el total de palabras, que ya lo tengo, fíjense en que el total de palabras lo manejo con CP, cantidad de palabras del texto. Así que el total ya lo tengo en CP, y acá voy a necesitar el parcial, que es la cantidad de palabras para el punto 3, que cumplan esta condición. Entonces, vamos a poner palabras 3. ¿Sí? Con eso voy a poder calcular el porcentaje. Ahora tengo que ver qué otras variables me va a hacer falta para poder cumplir o cumplimentar con esa cantidad de palabras que se den en el punto 3. Veamos. La condición es que incluyan la última letra de la palabra anterior, o sea que de alguna forma tengo que sacar una foto siempre a la última palabra, a la última letra de la palabra, ¿sí? Así que mínimamente voy a tener que crear una variable que guarde este estado, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, si quieren ponerle última letra o última letra, por decir algo. Como yo voy a guardar una letra, y es un carácter, en realidad por ahora lo voy a poner en blanco, ¿no? Después lo voy a sobreescribir siempre con la última letra. Y la primera palabra, hasta que no termine la primera palabra, no voy a poder grabar la última letra, ¿no? Después, tengo que fijarme en todas las palabras si esa última letra aparece en algún punto de la palabra después de la segunda mitad. Por lo tanto, para poder saber en qué posición apareció, tengo que ir contando la posición con la cantidad de letras. Fíjense que ahí tenemos el CLP, ¿sí? Que es la cantidad de letras por palabra. El CLP, que yo definí con ese nombre, ¿no? Va a ir contando letra 1, 2, 3, 4. Ese conteo también lo puedo utilizar para saber cuál es la posición donde aparece, ¿sí? Entonces, yo puedo poner acá una variable posición 3 igual a 0, que después lo que voy a hacer es le voy a asignar en qué posición encontré la letra que estoy buscando. ¿Me siguen? ¿Sí? Tengo una marquita. ¿Cuál es la posición donde encuentro la letra? ¿Sí? Con eso creo que estaríamos. Vamos a ver, a analizar el texto. Vengo por acá, vamos a poner para el punto 3. ¿Sí? ¿Qué pasa la primera vez? La primera palabra. ¿Voy a considerar la primera palabra? Fíjense que no, porque tengo que yo de alguna forma encontrar la última letra, ¿sí? Así que es muy posible que la primera palabra no registre la última letra. Entonces, si ustedes quieren, ¿sí? Lo que pueden hacer es, la última letra, en realidad la vamos a tomar cuando termine la palabra. ¿Cómo determino la última letra? ¿Sí? La pueden hacer con banderas, la pueden ir guardando, ¿sí? Yo lo que siempre les sugiero, sugerencia de simplicidad de código, vieron que una de las técnicas que vimos era técnica, cuando yo tenía dos valores contiguos, por ejemplo, si aparecía, no sé, DE, tengo que analizar esto, ¿qué hago? Yo, si me paro acá, yo estoy viendo la D, pero no tengo idea de qué es lo que va a venir después, ¿sí? Así que no puedo hacer futurología. Para allá no puedo ver, pero sí puedo ver qué pasó para atrás, registrar el pasado. Así que si yo de alguna forma acá guardo el car anterior y acá el car actual, si yo estoy parado acá, puedo analizar qué pasó en un estado anterior inmediato, ¿sí? Entonces, esta técnica de usar el valor actual y el anterior es una de las técnicas más simples. Podrían ustedes usar banderas, el juego de banderas, pero yo siempre trato de simplificarlo para que les resulte lo más fácil posible, ¿sí? Entonces eso significa que, ya sea para este punto y en el otro también, vamos a necesitar el car anterior.
Se ubican, ¿no? De lo que estoy hablando. Sí. ¿Qué pasa con el carácter anterior? El carácter anterior, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde lo voy a actualizar? Cada vez que venga acá, fuera del if-else, por acá, antes de cerrar el ciclo, acá le vamos a poner fin del recorrido. Antes del fin del recorrido, ¿sí? Yo le voy a decir, mira, car anterior, quiero que sea igual al car. ¿Está? ¿Qué hace eso? Cada vez que ustedes vienen acá, car anterior lo ponen en blanco. Llegan acá, leen la H, pasan a la próxima. Antes de pasar a la próxima, guardan la H en el carácter anterior. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a la próxima, la O, le va a quedar en el car actual la O y en el anterior la H. Van a procesar la O, y antes de cambiarse a la próxima, van a guardar la O en el carácter anterior y van a actualizar el car con él. ¿Sí? Y así, entonces, a medida que el car avanza, el car anterior siempre va atrás. ¿Sí? Y de esa forma logra la secuenciación. ¿Sí? Y eso sería una forma simple de decir, ¿cómo termina la primera palabra, por ejemplo? El carácter actual está válido por un espacio y el carácter anterior realizamos el carácter Exacto. anterior. Si yo estoy en la primera, acabo de terminar la primera palabra y el carácter anterior es algo, guardo ese carácter anterior para después compararlo. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, vengo acá, fíjense, me voy a venir acá a la rama del else, ¿sí? Ups. Voy a poner punto 3 para que lo vean. ¿Sí? Y acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos preguntas. Una, ¿la cantidad de palabras igual a 1? Sí. Cuando ustedes pasan, no se va a actualizar por un espacio, estando ahí. ¿Cómo? Que no se va a actualizar por un espacio, por el espacio de palabras. Sí, pero se actualiza después de abajo. Claro, acá estoy en la rama del else, cuando terminó la palabra. Acá donde voy a ver... Cuando empiece la siguiente va a aparecer un espacio que es el anterior. Sí. Sí, pero acá yo estoy suponiendo que estoy parado en el car es mi espacio. ¿Sí? Si estoy acá es porque finalicé la palabra. ¿Se entiende? Estoy acá. Estoy acá. Suponte acá. Para saber exactamente que estoy acá, el contador de palabras tiene que estar en 1. ¿Sí? Sí. Porque si yo puedo estar acá también. Sí. O puedo estar acá. ¿Sí? Entonces yo para asegurarme que es la primera palabra, yo acá tengo que poner que el contador de palabras tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Si el contador de palabras es igual a 1 es porque acabo de contar la primera palabra. ¿Sí? Y si es así, ¿qué voy a hacer? El punto pide que incluya la última letra de la palabra anterior. No Sí. de la primera palabra. Pero fíjate que O sea, la primera palabra, sí. ¿tiene palabra anterior? No. No. Así que vos no tenés forma de guardar nada. Así que esta regla no te la dice explícitamente, pero vos vas a tener que registrar esta última, en realidad en el ejemplo te lo muestra, vas a tener que registrar esta y después comparar esta con todas las otras. No. No. O sea, ahí la va actualizando, claro. La A tendría que aparecer en la siguiente, en la tercera palabra va a tener que controlar si aparece Tenés la razón. última A ver, no es de la primera palabra. Yo me fui por la otra. de la palabra. Vale, entonces directamente. Está bien, entonces no es, sí, ya entendí. No, entonces no es necesario validar por la cantidad de palabras. No. Directamente hay que poner la última letra. La última letra directamente va a ser el carácter anterior. Eso es todo lo que tengo que hacer. Yo estaba asumiendo que era la primera palabra, no. Si a usted le dicen de la primera palabra, sí, contador de palabra igual a 1, pero acá no. Acá lo que estoy haciendo es guardar la última letra de la palabra anterior.
Lo que yo estaba por hacer recién con el if CP igual a 1 es guardar la última letra de la primera palabra. Sí. ¿Lo ven? ¿Se entiende la Si te piden eso, lo haces, ¿sí? Si te dicen que quiero contar cuántas palabras tienen en la última letra de la primera palabra, o repite o algo así. O la primera letra de la primera palabra también, ¿sí? Lo que pasa es que esta es la última. La primera es más fácil porque la pueden contar cuando el contador de letras es igual a 1, saben que es la primera letra, pero en la última no les queda otra que evaluarlo acá, ¿sí? Acá al final, porque recién acá al final van a ver el anterior. ¿Era eso lo que me estabas preguntando? No sé si... No, No era... claro. porque la duda que tiene él es que, digamos, ahí ponen su texto. Cuando nosotros estamos parados en el espacio que está entre Ole y Mundo, Sí, en cara anterior tenemos guardado la A. ¿No? sí. Pero cuando nos paramos en la M, en cara anterior tenemos guardado el espacio. Sí, pero fíjate que no vas a pasar por acá. ¿Por qué? Pero eso es lo que yo le decía a él. Porque O sea, pasas siempre por vos acá. Vos lo analizás antes de cambiarlo. ¿Entendés? ¿Lo ves? En la rama del ELS, va a analizar lo que comparás con lo que tenés guardado antes, y una vez que lo analizaste, te parás en la M y lo cambiás de vuelta. Pero cambiás después de haberlo analizado. ¿Entendés? Claro, acá, si vos te parás ahí en el ELSE, vos tu carácter, digamos, tu último va a ser la A, ¿sí? Pero cuando vos pases al próximo, acá, ya vas a salir, ya no va a ser ni espacio ni punto, vas a empezar por el primer if, que te va a dar las letras. Entonces ahí sí empezás a comparar qué cosa. Si tu carácter es igual a ese último. ¿Se entiende? Pero el último entonces nunca se guarda el espacio. No. No, el espacio no. Sino vos acá, fíjate que yo guardé el carácter anterior. Fíjate acá. La última letra es el carácter anterior, no el carácter actual. Porque si no, sí guarda el espacio, entonces nunca va a andar. ¿Se entiende? Claro, pero el carácter anterior está fuera de la condición. Lleva el último carácter leído. Abajo de este carácter anterior fuera del... Sí, acá, porque una cosa es, esto es para la memoria de siempre el anterior. ¿Tá? Vos vas recordando siempre todos los anteriores. Y este es para recordar cuál es el último anterior cuando terminaste una palabra. ¿Se entiende? Yo lo traje a propósito porque es complicado. Imagínense en un parcial por primera vez en su vida los chicos. Pero no sería lo mismo si yo guardo el último carácter dentro del if, del primer if. Claro. ¿Cómo sabes que es el último? Lo grabas todas las veces. Claro, porque el siguiente pasa y el espacio... También, funciona también. Sí. Porque vos, por ejemplo, decís, ¿es la H? Bueno, yo leo último igual al car, por ejemplo, de este lado, dentro de la palabra. Sí. Último igual a car. Vos sabés que no es el... Guarda la H. Después guarda la O, después guarda la L, después guarda la A, y cuando termina quedó la A. ¿También? Sí. Exacto. También funciona. Sí. Acuérdense en que hay muchas lógicas. Yo muchas veces lo voy planteando desde el punto de vista o les voy planteando una lógica determinada, pero esa también, ¿sí? Lo que tiene esa es que cada vez que pasa tenés que recordar, sí o sí. Acá solamente recordás en el último punto. Terminó, guardo. ¿Se entiende? Pero también está bien. Sí. Bien, entonces, si yo tengo guardado, si yo sé que tengo la última guardada, pregunto, si el carácter que estoy leyendo es igual a la última letra que tengo guardada, ¿qué tengo que hacer? Guardar la posición. ¿Se acuerdan que dijimos que tengo que saber si apareció y en qué posición, creo que era, ¿no? Tiene que estar en la segunda
mitad de la palabra. Segunda mitad de la palabra. Entonces, acá pueden usar una bandera o simplemente con el contador de posición, ¿sí? Posición 3 igual al contador de letras de la palabra, ¿sí? Pues yo le digo, mira, en tal posición estás, ¿sí? Suponte, acá no tengo la A, justo. Vamos a poner, supónganse que esta era la A, ¿sí? Entonces yo vengo acá y digo, ¿esta la M igual a la A? No. ¿La M igual a la A igual a la A? Sí, la encontré. ¿Está? Entonces acá, ¿en qué contador, en qué posición está esta? En la 2. Esta es la 1, esta es la 2. Bueno, la guardo en la 2. ¿Sí? Y sigo. Si vuelve a aparecer, lo reemplaza. Si vuelve a aparecer, lo reemplaza porque te pide que aparezca después. No te interesa cuántas. ¿Sí? Con eso, si apareció al menos una vez, nos vemos. Esa posición va a estar distinta de 0, así que la pueden usar como bandera o indicador también. Ahí podrían usar una bandera, no quiero agregarles más variables, ¿no? Pero podrían hacer una bandera que diga apareció la última letra, o un true o false, o directamente con el valor. ¿Por qué? Porque si eso tiene un valor distinto de 0, es porque en alguna posición apareció, ¿sí? Entonces, me vuelvo acá al fin de la palabra, ¿y qué voy a evaluar? Si encontré que la posición 3, ¿sí? Primero, es mayor a 0, es porque apareció en algún punto de la palabra, ¿sí? Apareció, ¿sí? La última letra igual. Y a partir de ahí, ¿qué era lo que me pedía? Ya me olvidé que me pedía. Aparece la segunda mitad de la palabra. Si aparece la segunda mitad de la palabra, perfecto. Entonces, acá voy a tener que calcular la mitad de la palabra. La mitad de la palabra sería, si quieren acá declarar una variable auxiliar, que sea igual a la cantidad de letras de la palabra dividido 2. Si ustedes quieren, para simplificar, acá sí podrían, por ejemplo, hacer una división entera. Acá sí es válida la división entera, ¿por qué? Porque en realidad lo que están buscando es una posición. Entonces la posición son enteras. 1, 2, 3, 4. 2,5 sería un 2. Así que podrían hacerlo acá. Entonces, si yo tengo que la posición 3 es mayor que 0, acá es doble ampersand, ¿no? El am. Podríamos hacerlo directamente acá. ¿Qué es? O es una... No, es una... Me tienen que ayudar con el lenguaje, porque por ahí se me mezclan los lenguajes, la sintaxis. And lógico. Si la posición 3 es mayor que la mitad, quiere decir que... Ahí lo podríamos hacer, en vez de hacer la mitad arriba del cálculo, comparar posición 3 mayor y el cálculo entre paréntesis. También, sí. Yo lo hice todo el análisis lógico, Claro. pero posición mayor a 0 no hace falta, porque cuando vos hagas posición 3 mayor que la mitad, si sos 0, no se dio, no se cumple. Si mitad era 5 y vos sos 0, 1, 2, 3, 4, no se da. Si sos más de 5, sí. ¿Está? Acá es mayor o igual. Veamos. En la segunda mitad de la palabra. Ahí tienen dos opciones. O consideran que la mitad incluye o no incluye. Acá, si es una palabra impar, la mitad la tengo después de esto. Fíjense, esta es una impar, así que el medio es acá justo. Si esta es la mitad, después. Si esto es una par como en esta, te va a dar acá, ¿sí? Y va a ser a partir de acá. Si ustedes, normalmente la mitad sería el mayor, pero si le pone mayor igual, no hay problema porque incluiría este y más. Si se da este par, te va a incluir este. O sea, a lo mejor no es del todo correcto. Así que
En este caso, cuando a usted les toque la mitad, pongan el mayor que la mitad. ¿Se entiende? Se aseguran que es posterior a la mitad. ¿Qué más? Y una vez que ya determine acá en el fin de palabra que se cumplió, vamos a actualizar los contadores. ¿Cómo me deja ver cómo hizo ahí? Profe, una pregunta. ¿Sí? En el texto nos dice que solamente la última letra aparece en la segunda mitad. Y por ejemplo, tenéis el ejemplo manda. Aparece en la primera mitad y la segunda, esa palabra no lo va a contar. Sí, la va a contar porque apareció la A en la segunda mitad. No importa si apareció en la primera también. No te está pidiendo cuántas veces apareció, sino que si apareció o no. ¿Se entiende? Si te dijera cuántas veces apareció, o si apareció 2 o más veces, ahí sí necesitas un contador. Por eso acá estamos contando si apareció alguna vez o no. Y como eso reemplaza la posición, una vez que encontrás, reemplaza, te va a quedar siempre la última vez que apareció. ¿Se entiende? El enunciado del punto 3 no dice determinar el porcentaje de palabras. Sí, sí, sí. Por eso acá, ahora, una vez que encontramos, claro, fíjense en que acá viene la segunda parte. Yo ya hice toda la infraestructura para determinar que esta palabra cumplía con esta condición. O sea, ahora tengo que contar la palabra de cantidad de palabras 3 para el porcentaje, y también necesito acumular la cantidad de letras. No hace falta. No, Porque este es el parcial y el total, ¿se acuerdan que era el CP? ¿Sí? Así que con esto está. Entonces yo cuando venga acá para el punto 3, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el porcentaje del punto 3, va a ser igual a el porcentaje, la función porcentaje que yo ya la tenía, pasándole ¿qué cosa? El total, que es la cantidad de palabras totales del texto, que ya las cuento todas las veces. Y acá la cantidad de palabras o el CP del punto 3. ¿Sí? Y con eso ya tengo el punto 3 hecho. ¿Sí? Y acá vamos al print que diga porcentaje punto 3. Fíjense en cómo, a medida que va cambiando los ejercicios, la complejidad cambia. Y acá tenemos un ejercicio de mucha complejidad. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar dentro de la palabra y fuera de la palabra. Y fuera de la palabra, ¿sí? Tienen que hacer varias cositas. ¿Sí? Si ustedes tienen bien claro qué hacer dentro y fuera, anda bien. ¿Está? el ejemplo que da ahí no está mal analizado. Veamos. A ver qué dice el punto 3 de ejemplo. Estaba ahí. Los mandriles de Brasil peligran su actual situación. Fíjate que acá Porque no usa la palabra cumple la condición. ¿Sabes? No, está. Mirá. La S se cumple acá en mandriles. Actual también. ¿Sí? No, sí, actual. La S, Bueno, la U aparece en la segunda mitad. Actúa. acá. Tienes razón. La U acá. ¿Sí? La L acá no. ¿Sí? La N acá no. La L acá aparece en la próxima, pero no después, sino antes. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda? ¿Sí? Y vamos con la última. Y estos se hacen gigantescos, estos códigos. Vamos con la 4. Que en realidad es como más simple. A ver, le voy a sacar el ejemplo para que no tenga tanto. Dice,
El 4, determinar la cantidad de palabras que comenzaron con L y además incluyeron una S. Doble. Una doble L, sí. Acá vamos a necesitar cantidad de palabras, en este caso para el punto 4, pues me pide a nivel de palabras. Necesito determinar si la palabra empezó con doble L. Entonces vamos a poner empezó doble L. ¿Se podría usar ahí el anterior también? Para mí es lo más fácil usar el anterior, porque vos decís, sos la primera palabra, ¿sí? Si el anterior es igual a L y Exacto. el carácter es igual a L. Podés también usar la cantidad de letras del texto. Si vos estás con el carácter 2, ¿sí? Es una L, también es la primera palabra. Ajá. Tenés varias formas de determinar el empezó con L. ¿Está? ¿Qué más? Y necesito, si tiene alguna S, tiene S, vamos a ponerle. Yo empiezo con false, suponiendo que no cumple con nada, ¿sí? Entonces, el punto 4, ¿cómo determinamos que empezó la palabra? Como decíamos recién, lo puedo hacer de dos formas distintas. Puedo preguntar si el contador de letras total o el contador de letras de palabras es igual a 2, es porque estoy parado acá, ¿sí? Entonces ya puedo comparar si es una L y una L. ¿Se entiende? También puedo decir, esto era de la primera palabra o No, de todas. Todas las palabras. De todas las palabras. Solo se podría usar el primero. Entonces, de todas las palabras, solamente el primero. Exacto. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a preguntar si el contador de letras de cada palabra es igual a 2, es porque estoy parado en la segunda palabra. Ahí podría hacer un AND de unión, pero lo voy a hacer por separado. ¿Cuál sería la pregunta una vez que yo estoy ahí? Preguntar, ¿el cara actual es una L? ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden ponerle lower acá. ¿Sí? De esa forma preguntan por la L minúscula directamente. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa si yo estoy parado y tengo el recuerdo del anterior también? Puedo decirle que el cara anterior, punto lower, también es igual a doble L, a la L, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo encontré que estoy parada en la segunda posición, el carácter que estoy leyendo una L y el anterior también una L, significa que la primera posición una L, la segunda una L y tengo la L. Nos vemos. Entonces acá pongo, empezó, ¿cómo era? Empezó doble L en true. ¿Sí? Y luego voy a preguntar, ya fuera de la cantidad de letras de palabra igual a 2, porque ahí ya marqué el comienzo, ¿sí? Voy a preguntar si apareció alguna S, ¿sí? Entonces, digo, a ver, el carácter que estoy leyendo actual, ¿es igual a alguna S? ¿Sí? Si quieren acá, también le ponen punto lower, así no tienen que estar. Profe, al final de la clase queda grabado. Sí, yo esto se la subo a todo, ¿sí? Si apareció una S, pongo, apareció S, era, no me acuerdo cómo, o tiene S, ya ni me acuerdo los nombres, tiene S igual a true, ¿sí? Entonces, cuando termine toda la palabra, vengo acá al punto 4, lo voy a marcar para acordarme, pregunto, si se cumplió que tiene S, empezó con doble L, ya puedo contar
Esto era contar nomás. Sí. Y después reinicio. Más igual a 1. ¿Sí? Cuento. Esto era simple, contar. No había que calcular porcentaje promedio. Reinicio de. Y tengo que reiniciar. ¿Qué reinicio? Tiene S, empezó L. ¿Por qué? Porque en la próxima palabra puede cumplir. Entonces acá le digo, bueno, vamos con tiene S, va a ser igual a empezó con L y ambas van a ser false. ¿Sí? Puedo hacer esto porque las dos son del mismo tipo, ¿no? El CLP ya se reinicia solo, así que para la posición. Así que con eso estaría. Y por último, no tengo que hacer ningún cálculo final porque ya lo tengo en la cantidad. Hago el prim para decir, bueno, la cantidad del punto 4 es, tampoco, si ustedes no ponen un detalle, no importa, mientras me muestren los datos, claro, sí, C palabras, en este caso sería del punto 4. ¿Está? Y listo, ¿sí? Y prueba. Y está. ¿Sí? Sí. ¿Queda? Bien, por último, algo que nos olvidamos del punto 3 es, ¿se acuerdan acá en esta variable de posición 3 que va guardando donde va apareciendo, volvemos acá si nos acordamos, donde va apareciendo el carácter que es igual a la última letra, ¿sí? Ese es una variable que se tiene que ir reseteando en todas las palabras, porque cada vez que ingresa una palabra se va actualizando, ¿sí? Entonces, eso fue algo que nos olvidamos y, bueno, acá lo está agregado para que no se olviden. Cada vez que ustedes terminen de resolver un punto determinado, se fijan cuáles son las variables que necesitan volver a resetearse para volver a usarlas en la próxima palabra. Si es una variable que afecta a todo el texto, no se resetea, como en este caso cantidad de palabras 3, que es a todo el texto, no, pero en el caso de posición 3, sí.